Mucho se habla acerca de decodificación, por eso hoy vamos a entrevistar a la doctora Elba Garber, que es psicóloga, psiquiatra, psicoanalista y es quien puede indicarnos acerca de todo esto que se habla en las redes, también entre nosotras, pero la información exacta la va a brindar ella. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Primero, ¿es biodecodificación o biodescodificación? Es realmente lo mismo. Si te gusta biodecodificación y si te gusta biodescodificación. Quiere decir exactamente lo mismo. Para que la gente entienda, ¿qué es biodecodificación? Es un método a través del cual el paciente concurre como para hacerse un análisis, ¿sí? Por un síntoma determinado, para tratar de entender por qué apareció en ese momento de su vida ese síntoma que está padeciendo. Y de alguna manera, a través de un método particular, que hablaremos después, nosotros en las sucesivas entrevistas vamos haciendo un camino hacia atrás en cualquier etapa, en distintas etapas de la vida, donde la persona expresa la emoción que ese síntoma le despierta, y a lo mejor no es el síntoma, sino una situación particular que vivió, familiar o personal, de contenido afectivo. Eso es algo que está muy relacionado al psicoanálisis. No, el psicoanálisis es un método terapéutico, es un tratamiento. En algún momento de un tratamiento psicoanalítico se puede decir a un paciente, bueno, este señor le apareció una leucemia, ¿sí? Es un diagnóstico que tiene que ir al alópata, al hematólogo, y realmente hacer el diagnóstico. El hematólogo lo hace, dice qué tipo de células, qué tipo de cáncer en la sangre tiene, etcétera, etcétera. La pregunta que sería bueno en un tratamiento psicoanalítico, si la mente está un poquito informada de la biodecodificación por parte del médico tratante, es, bueno, ¿por qué no hace una serie de entrevistas de biodecodificación para tratar de entender, a ver, por qué apareció ahora a los 60 años y no apareció, independientemente que sea una edad en la cual puede aparecer, pero por qué apareció ahora a los 60 años en el esplendor de su vida y con éxitos económicos y todo lo demás que socialmente son aceptables, o a lo mejor apareció a los 40 años, que no es frecuente. ¿Cuáles son los síntomas o los motivos por los cuales vienen a la consulta normalmente? La persona es derivada para que averigüe, o sea, para que haga ese método, ese tratamiento. Es como un tratamiento específico, puntual, de desandar el camino recorrido que no pudo transitar a nivel físico, sintiendo emociones que de alguna manera representaban el trauma inicial por el cual quedó encapsulado en la emoción original. Entonces, esa emoción original traumática quedó encapsulada porque en ese momento no se podía manifestar ni se podía abarcar por parte del paciente. Y a lo mejor también pasó por parte del analista que de alguna forma, bueno, forma parte de su historia. Entonces el terapeuta deriva a un descodificador que sabe esa técnica, que estudia para esa técnica, que es una técnica que se estudia, es un método que se estudia, que tiene sus manifestaciones en distintas áreas, puede ser el cuerpo, puede ser la emoción, puede ser en relaciones interpersonales, etc. Entonces, lo hace regresionar, digamos, que no se confunda esto como una regresión, es un método de regresión, sino lo hace volver a esa situación original para poder enterarse
a lo mejor que eso no tiene nada que ver con algo orgánico, sino que tiene que ver con emoción encapsulada, no dicha, no asumida y no sentida. Claro, se habla a veces de decodificación biológica y emocional. ¿Se tratan las dos juntas? ¿Se tratan por separado? Bueno, en realidad es decodificación biológica original. La persona viene con un todo, emocional y físico. Acá recién mencioné un tema estrictamente físico, un síntoma físico, que a lo mejor tiene que ver con algo que nada tiene que ver con lo físico, como situación original, y se ve aparece la parte emocional, donde la persona, al recordar determinados hechos de su vida, se emociona desesperadamente o muy intensamente. En ese momento uno para y trata de ver qué emoción surge, a qué se está refiriendo. A lo mejor se refiere a la pelea con un hermano o a la partida de un amigo hacia el exterior que perdió en el colegio primario, pero en realidad no es la partida de ese amigo, sino la situación de abandono con la que él vivió esa situación. Claro. Y de soledad en soledad, Claro. sin comentar. Y sin hablar. Lo que hace es como descifrar o descodificar, sería descifrar desenmarañar. y desenmarañar eso que quedó encapsulado. Y al abrir la cápsula es donde, la emoción. Claro, es donde está la emoción, es ahí donde se logra la cura. Ahí o se comienza con el tratamiento. Se comienza con en realidad no es un tema de cura o tratamiento, llevarlo a la conciencia. Llevarlo a la conciencia, o sea que evidentemente esa situación tuvo mucho peso emocional en mí. Entonces ese peso emocional tiene que ver con cosas que son ya personales mías. Culpa, abandono, cuándo sintió culpa, qué situaciones le dieron culpa, el sentimiento de culpa en su vida, qué situaciones de abandono tuvo, aparentemente ninguna. Entonces, ¿cuál acarrea? Porque existen también lo que llamamos en psicoanálisis la serie complementaria, que acá sería el árbol genealógico. Claro, claro. ¿Por qué está repitiendo ese cáncer? ¿Quién lo tuvo? Si a lo mejor un abuelo que pasó por la inmigración, o a lo mejor un tío que se fundió económicamente. No sabemos. Recién le preguntaba cuáles son las patologías con lo que normalmente vienen, qué es pánico, es cáncer, qué tipo de enfermedades trae la gente cuando viene a hacerse esto de decodificación. Bueno, yo te diría así, yo soy médica psicoanalista, o sea que trato pacientes con el método psicoanalítico que yo practico hace años. Pero cuando un paciente, a lo mejor en el transcurrir del tratamiento, me dice, acá me salió en la nariz una bolita o una cosa que me pica, voy a ir al dermatólogo. Viene llorando desesperada porque a lo mejor el dermatólogo le dijo que eso hay que sacarlo, porque es el comienzo de una neoplasia, de un cáncer de piel. Entonces la persona se descorazona, porque en este momento a mí me está apareciendo esa reacción orgánica, si yo personalmente no me está pasando más que lo habitual de cualquier ser humano. Entonces no es porque hay poco trabajo, mucho trabajo, despidos, etcétera, 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 sino hay que ver el órgano, la piel, hay que ver el lugar donde está ubicado, la nariz. Con la nariz uno respira, con la nariz uno inhala, olfatea, y entonces va volviendo a ver qué tejido. Y cada tejido tiene una simbología, la epidermis es una, la dermis es otra, el cartílago es otro,
O sea, y así va entendiendo que en realidad de lo que se trata es que se estiró demasiado ella frente a una situación real y concreta que sí existe, pero a lo mejor estoy leyendo algo feo en ese discurso que le están dando a lo mejor el marido de la empresa que está por quebrar. Entonces, a lo mejor se tiene que dar cuenta que no está equivocada y que no es paranoica, ni es perseguida, ni es que desconfía del cuñado, sino que en realidad están pasando cosas, que se meta. Bien. ¿Siempre llegan con una derivación, Elba, o la derivación la puede hacer usted misma luego de tratarlos como psicóloga o psicoanalizándolos? Bueno, los pacientes llegan a veces por derivación, yo intento derivar y a veces lo hago yo. Muchos pacientes dicen, yo estoy enterado de lo que es la decodificación y quiero analizar, ver tal tema. Tienen que tener un tema puntual, no por las ganas sola de venir. Bueno, generalmente las ganas solas de venir no existen. Vienen con un tema que generalmente no es el puntual ni nada menos en lo que hablamos, porque llegamos de un cáncer, saltamos al árbol genealógico y del árbol genealógico a lo heredado de a lo mejor de un abuelo que se fundió y se murió de cáncer. Y en la programación de esta persona, cuando estaba por nacer, había, bueno, padres que estaban dolidos porque uno de los dos padres que lo gestaron estaba pasando por un duelo por la pérdida de su propio padre. Y eso se transmite en el momento. Emocionalmente a través del bebé. La mamá tiene emociones, incluso antes de gestar al hijo. ¿Se logra sacar ese dolor, se logra abrir la persona y se logra limpiar, por decir, y romper esa cápsula? ¿Destrabar? Destrabar. Esa es la palabra, sí iba a decir romper la cápsula, pero es destrabar. No son cápsulas, son trabas. Ajá. Se logra destrabar y destrabando se sigue hurgando en el camino en el cual uno está en el tratamiento psicoanalítico. Doctora Garber, muchísimas gracias. Bueno, espero haber sido clara y que le pueda servir a mucha gente.